Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast En el espacio de un tiempo. En esta ocasión daremos vida a un relato titulado Puerco, del escritor Juan de Anima. Es la tercera vez que el autor se pasa por estos micrófonos, y no es para menos, ya que sus relatos, construidos con unos cimientos firmes y con ese halo de terror y misterio, permiten que el lector se sumerja en la historia para hacerlo partícipe de ella. En la descripción del episodio dejaremos información sobre el escritor para que puedas conocer su trabajo. La narración del relato correrá a cargo de Bernardo González Guardado. Dicho esto, se abren las puertas de En el espacio de un tiempo. El pequeño no tenía mamá. El pequeño solo tenía a Jacinta, y ella lo tenía a él. Jacinta era su tía, a pesar de no conocerlo ni haberlo visto jamás. Fría la noche en que supo de su existencia. El apartado caserón del que era propietaria se encontraba enquistado en plena sierra norte de Sevilla, cerca del municipio de Cazalla. Siempre reservada, siempre taciturna. Sus esquivas tierras se hallaban al margen de los hombres, incluso de Dios. De puertas adentro era ama y señora de todo. Una sobria casucha de ladrillo y una granja conformaban la propiedad. Junto al establo, un modesto huerto la abastecía de verduras. Tenía 2 vacas y una porqueriza, donde criaba cochinos. La proliferación de alcornoques y encinas favorecía un vasto entramado que mimetizaba sus dominios, haciéndolos del todo inaccesibles. La carretera más próxima se hallaba a varios kilómetros. Un 22 de diciembre, empero, los servicios sociales llamaron a su puerta. El asunto, la muerte de su hermana, a causa de una apoplejía. Pero la ciaga misiva no venía sola, ya que la difunta, de quien hacía años que no sabía nada, tenía un hijo. Así fue como averiguaron que era su tía. Una herencia fue lo que propició la discordia entre ellas, puesto que el patrimonio acabó en manos de Jacinta, quien jamás le perdonó que se marchara tras conocer el testamento. Desde entonces le juró odio eterno, motivo por el cual esta nueva no hizo sino avivar la inquina que el tiempo había macerado en su corazón, que prendió como una tea al comprender el motivo de la visita. 4 años tenía el infante cuando vio morir a su madre. Fueron los vecinos, alarmados por los llantos, quienes alertaron a la policía. Aunque no era pan lo que el niño traía bajo el brazo, sino una fortuna con la que su madre, viuda desde hacía 6 meses, había sido indemnizada tras el deceso de su marido, quien tuvo la precaución de contratar una póliza de seguros. Este punto lo cambiaba todo, ya que, a pesar de la repugnancia que el recuerdo de su hermana le evocaba, Jacinta no tenía intención de renunciar al dinero. Clareando la mañana, se personó en el ayuntamiento de Guadalcanar. Tenía la firme convicción de hacer lo que fuera necesario para lograr su propósito. No tuvo remilgos en firmar los documentos que le pusieron por delante. Pronto sería la albacea de su hermana y dispondría de sus bienes. A cambio, debería hacerse cargo del sobrino hasta que fuera mayor de edad, algo con lo que hubo de comprometerse bajo juramento. Apenas había dejado atrás el hospicio y ya apretaba con saña el bracito del crío, cuyos piececillos trastabillaban entre los adoquines del empedrado. El pequeño, impotente, observaba cómo su destino se oscurecía. Un futuro que Jacinta tenía claro desde el principio. Lustros llevaba soñando con él.
el perfecto costal donde verter su ira. La criatura, cuya risa tornó en silencio tras el funesto desenlace de su madre, ni tan siquiera contaba ya con el don del habla, ni siquiera eso. En la granja asió al crío bien fuerte de una oreja y lo arrastró hasta el establo, donde un sucio y mohoso colchón le daba la bienvenida. A 100 metros de allí se encontraba su casa, a donde regresó de inmediato. Almorzó y se echó a dormir la siesta. Con igual parsimonia acogió la cena y después el sueño. El pequeño, sin embargo, aún habría de conocer el frío raso, pues el establo, ahora su hogar, carecía de puertas y ventanas. No obstante, ningún lamento perturbó aquella noche la yerma intemperie del monte. Junto a bestias y pulgas se sucedieron los días del niño en la granja. Tan profundo y oscuro el odio y tan podrida el alma de su tía, que no tardaron en sustituirse platos por escudillas para no desentonar. «¡Come! ¡No te dejes nada!», gritaba Jacinta mientras señalaba con el dedo. «¡Aprende de los cerdos! Ellos sí saben valorar mi gratitud». Palabras que calaban hondo en el menudo razonar del pequeño. Su insana perversidad no conocía límites y siempre andaba sorprendiendo al crío con alguna triste tarea. Quebrar la inocencia del niño era su única afición, algo en lo que ponía especial esmero. Y cuando fallaba el ingenio, llegaba la vara con la que disfrutaba sobremanera. Le resultaba cómico que el chico no pudiese hablar, algo que le hacía elucubrar sobre si sufría más o menos, pues el infante ni se inmutaba. Era como un árbol o una piedra, sin emociones, indolente. Y un perro hubiera aguantado semejante humillación. Siempre entre purines, pues a diario le hacía limpiar la porqueriza. Un buen recuerdo antes de regresar al colchón de lana mohoso. Inimaginables las tropelías que una mente enferma puede llevar a cabo, más aún cuando la impunidad está de su parte. 2 vacas, 8 cerdos y algunas gallinas. Este era ahora su mundo, su infancia. No tardó en valorar el pienso y las sobras que su atenta tía le brindaba. Pan duro, rancias cortezas. Todos los días en la granja eran iguales y olían igual. El sempiterno hedor a estiércol y las tareas de Jacinta lo mantenían ocupado, un malsano bucle que torcía el alma del crío como una soga. Apenas si andaba erguido ya, ora corvo, ora reptando. Incluso acudía raudo al novedoso silbido que su tía había compuesto para él. Todos los animales tenían el suyo, ante el que se presentaban sin demora como si de nombres se tratara. A Jacinta le encantaban estos juegos, le hacían sentirse poderosa, con derecho sobre todo cuanto poseía y se encontraba a su alcance, actividad que la deleitaba y mantenía siempre ocupada, ante la imperturbable serenidad del monte, como único testigo de sus delirios. Se sucedieron estaciones y el chico fue haciéndose mayor a la par de sus hermanos. Nadie allí se quejaba, solo a las personas les corresponde tales menesteres. Parecía que se hubiera detenido el tiempo. Los árboles, el establo, los cerdos, la simbiosis perfecta, la bucólica paz de las montañas los engullía. No cabía duda de que la naturaleza, en mayor o menor medida, colaboraba con aquel grotesco pandemonio. Un plácido lunes de abril, Jacinta enfermó. Ni catarro ni cansancio, pensó que fuera después de ver la sangre. Del pecho, cientos de cristales salían a golpe de tos. La fiebre no se hizo esperar, sumiéndola en indecibles dolores que la postraron en cama, privándola siquiera de pedir socorro. Flemas y esputos decoraban los bordados de su almohada en tonos carmesí. Los abrevaderos fueron los primeros en dar cuenta de la enfermedad, pues hacía días que Jacinta descuidaba la granja y plantas y animales comenzaron a morir. La desazón tornó en hambruna y la cadena trófica se impuso, erigiendo un nuevo líder. Los cochinos chillaban de puro dolor y se mordían entre ellos. Las gallinas
Hacía días que no ponían huevos, y una de las vacas se enfermó y cayó al suelo, donde cientos de roedores hicieron de su mal un festín. La penada compañera contemplaba con resignación su pronto destino. En tanto, aquello que un día fuera hijo de su hermana no tardó en hacerse con el control de la granja. Primero acabó con el pienso y las verduras que aún quedaban en el huerto, pero su voraz apetito enseguida lo arrastró hacia el gallinero y después al establo, donde no permitió que las ratas le arrebataran su comida. La situación no había hecho más que empezar y pronto descubrió otras maneras de usar la azada. Desde su alcoba, Jacinta escuchaba los extraños sonidos provenientes del establo. Su dormitorio, bastión de penurias, se encontraba situado en la primera planta de la casa. La débil luz de la habitación era como un faro en el mar para su sobrino, que observaba con avidez desde las sombras del hambre. Otro día, otra noche, todo salvo el sustento permanecía invariable. El que fuera niño, ahora adulto, oteaba con saña la trémula luz del dormitorio. Todo en el establo era ya inmundicia y podredumbre. La ventana, en cambio, la luz. Al despertar la noche, aquello salió del establo y avanzó decidido. Nunca antes había tenido necesidad, nunca antes escasearon las sobras. Se arrastró, trepó, se descolgó desde el tejado hasta la ventana, apenas un suspiro antes de alcanzar la cama. Allí, inmóvil, permanecería durante horas como un depredador. Confiado, comenzó a avanzar hacia su posición, en silencio, en calma. Podía olerla. Le rugían las tripas. Pese a no poder moverse, su tía era consciente de todo. El pulso se le aceleró. Frente a ella quedó, contemplaba curioso las manos que antaño le dieran de comer, ahora frías y marmóreas. Los ojos de Jacinta, uniconexo con la realidad, observaban horrorizados lo inevitable. Una malsana excitación se había apoderado de él. Empezó a juguetear con los pies, arañándolos y rasgándolos, hasta que la fina piel acabó por desgajarse. Succionó entonces el bermejo elixir, apenas dando tregua a la coagulación. Lamía, mordía, se delectaba con la carne, poniendo especial atención en los gelatinosos recovecos que albergaban huesos y tendones. Jacinta, cuya desafortunada catalepsia no la privaba de padecer, observaba impotente cómo iba siendo devorada por su sobrino, que ya había alcanzado los muslos. Sangre y vísceras anegaban el dormitorio. Mientras engullía los inmóviles pero palpitantes restos de su tía, no podía dejar de pensar en aquellas palabras que tanto le recalcaba una y otra vez. «No te dejes nada. Aprende de los cerdos. Ellos sí que saben valorar mi gratitud».